Educación Fundamental. Samael Aun Weor. Capítulo 21. Los tres cerebros. La psicología revolucionaria de la nueva era afirma que la máquina orgánica del animal intelectual, falsamente llamado hombre, existe en forma tricentrada o tricerebrada. El primer cerebro está encerrado en la caja craneana. El segundo cerebro corresponde concretamente a la espina dorsal con su médula central y todos sus ramos nerviosos. El tercer cerebro no reside en un lugar definido ni tampoco en un órgano determinado. Realmente el tercer cerebro está constituido por los plexos nerviosos simpáticos y en general por todos los centros nerviosos específicos del organismo humano. El primer cerebro es el cerebro pensante. El segundo cerebro es el centro del movimiento, comúnmente denominado centro motor. El tercer cerebro es el centro emocional. Está completamente demostrado en la práctica que todo abuso del cerebro pensante produce gasto excesivo de energía intelectual. Es pues lógico afirmar sin temor a dudas que los manicomios son verdaderos cementerios de muertos intelectuales. Los deportes armoniosos y equilibrados son útiles para el cerebro motor, pero el abuso del deporte significa gasto excesivo de energías motrices y el resultado suele ser desastroso. No es absurdo afirmar que existen muertos del cerebro motor. Dichos muertos son conocidos como enfermos de hemiplegia, paraplegia, parálisis progresiva, etc. El sentido estético, la mística, el éxtasis, la música superior, son necesarios para cultivar el centro emocional. Pero el abuso de dicho cerebro produce desgaste inútil y derroche de energías emocionales. Abusan del cerebro emocional los existencialistas de la nueva ola, los fanáticos del rock, los pseudo-artistas sensuales del arte moderno, los pasionarios morbosos de la sensualidad, etcétera, etcétera. Aun cuando parezca increíble, la muerte ciertamente se procesa por tercios en cada persona. Ya está comprobado hasta la saciedad que toda enfermedad tiene su base en cualquiera de los tres cerebros. La gran ley ha depositado sabiamente en cada uno de los tres cerebros del animal intelectual determinado capital de valores vitales. Ahorrar dicho capital significa de hecho alargar la vida. Malgastar dicho capital produce muerte. Arcaicas tradiciones que han llegado hasta nosotros desde la noche aterradora de los siglos afirman que el promedio de la vida humana en el antiguo continente Mu, situado en el Océano Pacífico, oscilaba entre 12 y 15 siglos. Con el devenir de los siglos, a través de todas las edades, el uso equivocado de los tres cerebros fue acortando la vida poco a poco. En el país asoleado de Kem, allá en el viejo Egipto de los faraones, el promedio de vida humana alcanzaba ya únicamente a 140 años. Actualmente, en estos tiempos modernos de gasolina y celuloide, en esta época de existencialismo y rebeldes del rock, el promedio de la vida humana, según algunas compañías de seguros, es apenas de 50 años. Los señores marxistas-leninistas de la Unión Soviética, fanfarrones y mentirosos como siempre, por allí andan diciendo que han inventado sueros muy especiales para alargar la vida, pero el viejito Khrushchev todavía no tiene 80 años y tiene que pedirle permiso a un pie para levantar el otro. En el centro del Asia existe una comunidad religiosa constituida por ancianos que ya ni recuerdan su juventud. El promedio de vida de esos ancianos oscila entre 400 y 500 años. Todo el secreto de larga vida de estos monjes asiáticos consiste en el sabio uso de los tres cerebros. El funcionalismo equilibrado y armonioso de los tres cerebros significa ahorro de los valores vitales y, como lógica consecuencia, prolongación de la vida. Existe una ley cósmica conocida como igualación de las vibraciones de muchas fuentes. Los monjes de dicho monasterio saben utilizar dicha ley mediante el uso de los tres cerebros. La pedagogía extemporánea conduce a los alumnos y alumnas al abuso del cerebro pensante cuyos resultados ya conoce la psiquiatría. El cultivo inteligente de los tres cerebros es educación fundamental. En las antiguas escuelas de misterios de Babilonia, Grecia, India, Persia, Egipto, etc., los alumnos y alumnas recibían información íntegra directa,
para sus tres cerebros mediante el precepto, la danza, la música, etc., inteligentemente combinados. Los teatros de los antiguos tiempos formaban parte de la escuela, el drama, la comedia, la tragedia, combinados con la mímica especial, la música, la enseñanza oral, etc., servían para informar a los tres cerebros de cada individuo. Entonces los estudiantes no abusaban del cerebro pensante y sabían usar con inteligencia y en forma equilibrada sus tres cerebros. Las danzas de los misterios de Eleusis en Grecia, el teatro en Babilonia, la escultura en Grecia, fueron siempre utilizados para transmitir conocimientos a los discípulos y discípulas. Ahora en estos tiempos degenerados del rock, los alumnos y alumnas confundidos y desorientados andan por la senda tenebrosa del abuso mental. Actualmente, no existen verdaderos sistemas creadores para el armonioso cultivo de los tres cerebros. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades solo se dirigen a la memoria infiel de los aburridos estudiantes que esperan con ansiedad la hora de salir del aula. Es urgente, es indispensable saber combinar intelecto, movimiento y emoción con el propósito de llevar información íntegra a los tres cerebros de los estudiantes. Resulta absurdo informar a un solo cerebro. El primer cerebro no es el único de cognición. Resulta criminoso abusar del cerebro pensante de los alumnos y alumnas. La educación fundamental deberá conducir a los estudiantes por la senda del desarrollo armonioso. La psicología revolucionaria enseña claramente que los tres cerebros tienen tres clases de asociaciones independientes totalmente distintas. Estas tres clases de asociaciones evocan diferentes tipos de impulsos del ser. Esto nos da de hecho tres personalidades diferentes que no poseen nada en común ni en su naturaleza ni en sus manifestaciones. La psicología revolucionaria de la nueva era enseña que en cada persona existen tres aspectos psicológicos distintos. Con una parte de la esencia psíquica deseamos una cosa, con otra parte deseamos algo decididamente diferente, y gracias a la tercera parte hacemos algo totalmente opuesto. En un instante de supremo dolor, tal vez la pérdida de un ser querido o cualquier otra catástrofe íntima, la personalidad emocional llega hasta la desesperación, mientras la personalidad intelectual se pregunta el porqué de toda esa tragedia, y la personalidad del movimiento solo quiere huir de la escena. Estas tres personalidades distintas, diferentes y muchas veces hasta contradictorias, deben ser inteligentemente cultivadas e instruidas con métodos y sistemas especiales en todas las escuelas, colegios y universidades. Desde el punto de vista psicológico, resulta absurdo educar exclusivamente a la personalidad intelectual. El hombre tiene tres personalidades que necesitan urgentemente la educación fundamental.